Hoy voy a presentarles mis avances, como dijo Carlos, de mi tema de tesis que se titula Mejora la salud del suelo de monocultivos de Saccharum officinarum mediante la gestión de microbiología del suelo. Este proyecto es financiado por el Ingenio Magdalena y se está llevando a cabo en dos laboratorios. Uno en el laboratorio de la Universidad del Valle de Guatemala, en los laboratorios del Centro de Estudio en Biotecnología, y en la UNAM, en Morelia, en el laboratorio del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de Biogeoquímica. Bueno, la caña de azúcar es una hierba semiperenne que pertenece a la familia Poaceae y está muy adaptada al clima tropical. Como podemos ver en la gráfica, la caña de azúcar se produce en los continentes de América, Asia, África y Oceanía, y los mayores productores de caña de azúcar son América y Asia. Guatemala es un país que se encuentra en Centroamérica, es un país agrícola que, según los últimos datos reportados en 2018, dedicaba el 36% de su territorio a la agricultura. Para mejorar esta producción de los cultivos, en el mismo año se usaron 358 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea cultivada. La zona cañera en Guatemala se ubica en la costa sur de los departamentos de Retauleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. La caña de azúcar en Guatemala es reconocida como la principal fuente de empleo e inductor del desarrollo científico del país. En 2021 se reportó que se utilizó el 4.33%, 36% de territorio nacional para cultivar caña de azúcar. Tiene el tercer lugar en exportación de Latinoamérica y es el tercer país con mayor productividad. Algo importante que mencionar es que en su mayoría no existe rotación de cultivos y esto ha causado que los suelos se degraden a pesar que son ricos en minerales por su origen volcánico. Esto dificulta aumentar la producción sin aumentar exponencialmente la inversión que se realiza en fertilizantes químicos. El fertilizante químico está compuesto principalmente por 3 nutrientes: el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Estos componentes tienen que usarse en conjunto para tener un resultado óptimo para que la planta crezca, porque el crecimiento de la planta se ve limitado por el nutriente más deficiente. En los últimos años se ha hecho un especial énfasis en la disminución de uso de fertilizantes con nitrógeno y en general fertilizantes químicos, ya que el 50% de los fertilizantes aplicados no son aprovechados por los cultivos. Esto se traduce en una pérdida de 200.000 millones de dólares al año globalmente. Y además debemos considerar que los fertilizantes químicos tienen un precio volátil porque dependen mucho de la disponibilidad de los recursos naturales y la cadena de suministros. El suelo obtiene el nitrógeno de forma natural por medio de microorganismos que intervienen durante la fijación de nitrógeno del suelo en el ciclo de nitrógeno. La fijación del nitrógeno es un proceso químico por el cual el nitrógeno atmosférico se asimila en compuestos orgánicos y es transformado a amonio. La mayor parte se lleva a cabo a través de microorganismos disatróficos y los microorganismos para llevar a cabo este proceso necesitan unas enzimas que se llaman nitrogenasas. La fijación biológica del nitrógeno es catalizada por el complejo nitrogenasa, que consta de dos enzimas diferentes, la dinitrogenasa reductasa y la dinitrogenasa. Esta fijación de nitrógeno puede ser mediada por 3 cofactores diferentes: la nitrogenasa dependiente de molibdeno por medio del clúster de genes N y F, la nitrogenasa dependiente de vanadio por medio del clúster de genes BNF y la nitrogenasa dependiente de hierro por medio del clúster de genes ANF. La fijación del nitrógeno y adquisición de nutrientes mediada por bacterias ocurre de mejor manera en un suelo sano. Por esto, en agricultura se ha
optado por utilizar el método de agricultura sostenible para restaurar la salud del suelo y mejorar su rendimiento. La agricultura sostenible toma en cuenta 5 factores. Conservar la cobertura del suelo, aumentar las poblaciones microbianas, fomentar la diversidad biológica, reducir el uso de agroquímicos y evitar o reducir la labranza. También se ha optado por suplementar el suelo con bacterias promotoras del crecimiento o PGPRs. Los PGPR son bacterias que promueven la salud del suelo porque poseen diferentes habilidades que los facultan para proporcionar los nutrientes esenciales, como por ejemplo el nitrógeno, el fosfato y el potasio por medio de la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos y la solubilización de potasio. Producen también hormonas como la ACC de aminasa que promueve el crecimiento de las plantas y está influenciada por el estrés ambiental. Producen enzimas como las proteasas, como las lipasas, las gluconasas y las quitinasas. Producen fungicidas como pirrolnitrina o moléculas fungicidas como pirrolnitrina y elementos de defensa de la planta como los silicatos. La finalidad de este estudio es utilizar la bioprospección para aislar bacterias fijadoras de nitrógeno para luego realizar la reconstrucción de rutas metabólicas. Esto será el primer paso para que en un futuro sea posible disminuir la cantidad de fertilizantes químicos que se aplican en caña de azúcar y esperemos que en otros cultivos eventualmente. Los objetivos específicos son 5. El aislamiento e identificación de bacterias fijadoras de nitrógeno con potencial de mejoramiento del suelo de cultivo de caña de azúcar, la descripción de la dinámica del carbono, nitrógeno y fósforo en tejido vegetal de la caña de azúcar y en el suelo, realizar una comparación de biodiversidad bacteriana basada en datos del microbioma, correlacionar la dinámica de nutrientes con la estructura de la comunidad microbiana y bacteriana, que es lo mismo, realizar la reconstrucción de rutas metabólicas de fijación de nitrógeno a partir de datos de secuenciación del genoma completo de bacterias que se identificaron por microbiología básica como fijadoras de nitrógeno. Esta es la metodología que se siguió. A grandes rasgos se separó en 4 grandes puntos. El primero es el muestreo, que se realizó el muestreo en sitios con distinta cobertura vegetal. El segundo es que con estas muestras se realizó el microbioma del suelo. Luego de esto se realizaron las pruebas de biogeoquímicas. Y por último, el aislamiento e identificación de bacterias y secuenciación del genoma completo. El orden, se van a dar cuenta que no es técnicamente como se los planteé, porque hay algunas partes que faltan y entonces hicimos primero la parte biogeoquímica paralelo con el aislamiento. Entonces, ahorita vamos a ir viendo paso por paso toda la metodología. Este estudio se realizó en terrenos que pertenecen al Ingenio Magdalena, como les había dicho. Está ubicado en la costa pacífica de Guatemala, en La Democracia, dentro del departamento de Escuintla, y está a 171 metros sobre el nivel del mar. Los suelos derivan de ceniza volcánica y debido a esto, los suelos que dominan son los molisoles y entisoles. El clima es cálido y húmedo. La temporada seca ocurre entre noviembre a abril y la temporada de lluvia comienza entre abril y mayo y termina entre septiembre y octubre. Se muestrearon 18 fincas en los meses de febrero de este año. Las parcelas fueron elegidas por el ingenio según la productividad y las características de cada una. Se dividen en alta productividad, baja productividad, mayor contenido de materia orgánica y áreas anegadas. Se asignaron 3 puntos al azar en la finca para realizar el muestreo. Se obtuvieron muestras de suelo a 15 centímetros de profundidad y a 15 centímetros del tallo. Y se hizo una muestra compuesta con estas 3 muestras que se sacaron. Se muestrearon también bosques aledaños a la caña de azúcar que se encuentran dentro de los terrenos del Ingenio Magdalena y tienen por lo menos 20 años de edad. En marzo se realizó la colecta de material vegetal en las mismas fincas. También se hizo una muestra compuesta y se muestrearon hojas, tallos y raíces. Las 18 parcelas seleccionadas poseen diferentes manejos. 4 son bosques que no tienen intervención humana.
3 son fertilizadas únicamente con fertilizante químico que posee nitrógeno, fósforo, potasio y sulfato. Y 11 son fertilizadas con fertilinasa, que es una mezcla de un fertilizante químico más la vinasa. La vinasa proviene de la caña de azúcar y se obtiene como producto de la fermentación y destilación de las melasas. Es el principal residuo de obtención del alcohol y ellos lo utilizan como fertilizante. Ok, entonces, ahorita vamos ya más específico con la metodología y voy a irles enseñando los resultados que llevo por el momento. Para el microbioma del suelo no lo hemos realizado todavía, está pendiente. Se congelaron las muestras de suelo y están esperando ser analizadas. Vamos a extraer el ADN con un kit específico para suelo que se llama DNA Easy Power Soil de la marca Qiagen. Luego se realizarán las librerías, secuenciaremos estas muestras para obtener la diversidad del microbioma en diversidad alfa, beta y eventualmente también poderlas comparar con el análisis biogeoquímico de los suelos. La segunda parte, que en esta sí tengo resultados y ahorita se los voy a enseñar, tenemos toda la parte de la tierra. Las muestras se mandaron a México y ahí las analizamos con Felipe. Y se realizaron en el laboratorio del Instituto de Ecología y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia. Para el suelo se analizó el pH, el carbono, el nitrógeno y el fósforo total disponible y microbiano. El pH del suelo se obtuvo en agua, los totales se obtuvieron a partir de suelo seco, los disponibles fueron extraídos en agua, los disueltos fueron extraídos en agua, los disponibles y los microbianos fueron a partir de suelo húmedo y también se analizaron las muestras vegetales. Previo a enviarlas y analizarlas, las muestras vegetales se secaron en un horno por 48 horas a 60 grados centígrados y luego se pulverizaron. Y para el tejido vegetal solamente se analizaron los totales, o sea, carbono, nitrógeno y fósforo. Luego se analizaron los datos que obtuvimos por medio de regresiones lineales, análisis de componentes principales y los coeficientes de nutrientes. Ahora, en esta gráfica vemos un análisis de componentes principales sobre los datos que obtuvimos del análisis biogeoquímico de los suelos. En este caso tomamos en cuenta todos los datos que obtuvimos de los disponibles, no se toman en cuenta totales, y los separamos por tipo de manejo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos fertilinasa, fertilizante químico y bosque aledaño. La gráfica nos muestra que el eje X explica el 24% de la varianza y las variables que tienen más peso son el fósforo total, el carbono microbiano y el nitrógeno microbiano. El eje Y explica el 28% de la varianza y las variables que tienen más peso son el nitrógeno, el nitrógeno disuelto, el carbono disuelto y los nitritos. Se observa también, si se dan cuenta en esta parte, yo no sé si miran mi cursor, creo que sí, la parte rosada es la parcela de fertilinasa, son todas las parcelas de fertilinasa. Se dan cuenta que se hace un grupo bastante notorio y se ve una separación entre las demás parcelas. Luego hicimos otro análisis de componentes principales sobre los datos que obtuvimos del análisis biogeoquímico, solo que en este caso juntamos los resultados del suelo y del tejido vegetal y se realizó solamente con los totales. El eje X explica el 18% de la varianza y la variable que tiene más peso es el nitrógeno total. El eje Y explica el 73.8% de la varianza y las variables que tienen más peso son el fósforo total y el carbono total. En este caso no observamos ningún patrón de agrupamiento entre las muestras de tejido vegetal, que son la hoja, tallo y la raíz que están por aquí, pero sí se mira un agrupamiento entre el suelo y la vinasa, el suelo de todas las parcelas y la vinasa. Esta tabla muestra todos los coeficientes que obtuvimos del suelo, la vinasa y los tejidos vegetales. Podemos
o observar que el cociente carbono-fósforo de la raíz es, espérame, carbono-fósforo, es esta, que tiene 334, es mayor que en otros tejidos vegetales. Y aún mayor, y digamos también es mayor comparándolo con el cociente carbono-fósforo microbiano del suelo, que es de 292. Esto sugiere que existe una competencia por el fósforo entre la planta y los microorganismos del suelo. También podemos ver el coeficiente nitrógeno-fósforo de la vinaza. Ahí nos damos cuenta que la vinaza es una fuente de fósforo y casi no posee, perdón, esa es al revés, es una fuente de nitrógeno y casi no posee fósforo. Es importante recalcar que el fósforo se agrega en estos suelos como un suplemento y en forma de fosfato diamónico. Y se calcula que no se aprovecha totalmente igual que los fertilizantes químicos de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en cuenta con estos resultados. Vemos también que hay una relación nitrógeno-fósforo en los tejidos vegetales y esto también sugiere que hay una mayor proporción de nitrógeno que fósforo en las plantas. Ok, en esta parte vemos un correlograma y que lo obtuvimos de los resultados de los datos biogeoquímicos del suelo, de los disponibles y los totales del suelo y del tejido vegetal. Podemos ver que el carbono total de la caña de azúcar se relaciona negativamente con los disponibles, con el nitrógeno disponible, el fósforo disponible y el carbono, nitrógeno y fósforo microbiano del suelo, que son estos aquí. Y observamos el mismo comportamiento en relación con con el nitrógeno total, solo que en este caso el fósforo disponible no es significativa la relación, pero hay una correlación negativa entre el carbono microbiano, el nitrógeno microbiano y el fósforo microbiano. En el caso del fósforo total, podemos ver que hay una relación negativa entre el carbono y el nitrógeno microbiano del suelo. Todo esto sugiere una competencia, igual que la anterior, entre la planta y los microorganismos del suelo por el fósforo disponible. Estas son regresiones entre cocientes carbono-nitrógeno que están en el eje Y en el eje X el nitrógeno disponible. Si se dan cuenta, todas las regresiones no son significativas y esto nos sugiere que las cañas mantienen su estequiometría carbono-nitrógeno independientemente de la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo. Esto significa que el nutriente limitante es el fósforo y no importa cuánto nitrógeno le agreguemos al suelo, la caña no va a absorber más nitrógeno del que necesita. Estas son otras regresiones lineales. En este caso tenemos en el eje Y el cociente nitrógeno-fósforo y en el eje X igual el nitrógeno disponible. Si se dan cuenta, la hoja y el tallo no tienen una relación significativa. Y esto igual sugiere lo mismo que las gráficas anteriores, que la estequiometría se mantiene independiente de la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo. Pero sí vemos una relación significativa en la raíz. Esto significa que el mayor cociente, que entre más grande sea nuestro cociente de nitrógeno-fósforo, hay una mayor concentración de nitrógeno disponible del suelo. Y esto significa que las raíces responden a una mayor cantidad de nitrógeno, causando que el fósforo sea aún más limitante de lo que ya es, porque las raíces, absorben más nitrógeno y entonces el balance se desbalancea un poco, ¿verdad? Ahora, por la parte de microbiología y cómo aislamos las cepas fijadoras de nitrógeno, igual del suelo, se realizaron diluciones seriadas, se crecieron en placas. De las placas de agar se seleccionaron las bacterias al azar. Y
y se hicieron cultivos puros. Se identificaron por medio de PCR 16S. Y luego hicimos diferentes pruebas de fijación de nitrógeno por medio de PCR, de agares selectivos y diferenciales, y también realizamos, que no era parte del estudio, pero también lo hicimos porque este proyecto es un proyecto bastante más grande que el del doctorado. Vimos y analizamos todas las características promotoras del crecimiento que cada cepa tenía. Luego realizamos un separio de microorganismos. De este separio elegimos unas bacterias para secuenciar el genoma completo y para poder ver todas estas características fijadoras de nitrógeno. Y después se va a hacer un mapeo de las rutas metabólicas de la fijación del nitrógeno. Estos son los resultados de las bacterias que se aislaron de las plaquitas que les expliqué. Podemos decir que son algunas y es una representación muy a grandes rasgos de lo que el suelo tiene. Vamos a saber realmente qué es lo que tiene el suelo y las abundancias del suelo en la secuenciación, porque hay bacterias que no son cultivables y también, digamos, como que nos crecieron, como un ejemplo, 50 colonias diferentes en la placa. De las 50 escogimos 10, porque si no, nos hubiera dado un montón de bacterias más. Aún así, aislamos 210 bacterias y si se dan cuenta, los géneros mayoritarios son Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter y Klebsiella. Ahora, de estas 210 bacterias tuvimos que seleccionar algunas para poder secuenciar el genoma completo. ¿Cómo las seleccionamos? Vimos la habilidad fijadora de nitrógeno por medio de los PCRs y las pruebas que se hicieron, que son bioquímicas, la caracterización promotora del crecimiento, todas las características promotoras del crecimiento que estas cepas tenían. Tratamos de elegir las cepas que tenían más características promotoras del crecimiento. Si la literatura decía que se habían utilizado o no como biofertilizantes. Y si había investigación en caña de azúcar como bacteria promotora del crecimiento específica para caña de azúcar. Para el análisis del genoma completo, se siguieron todos estos pasos. Primero se extrajo el ADN de la bacteria pura, se prepararon las bibliotecas y se secuenció en un iSeq Illumina 100, creo yo. Luego se evaluó la calidad de estas secuencias crudas para verificar que, digamos, para eliminar todos los errores y demás, porque muchas veces todas las secuencias no salen como uno quisiera. Se hace un recorte y una limpia de las secuencias con Trimomatic. Luego se vuelve a evaluar esta calidad de las secuencias para ver si la calidad aumentó. Y ya con estas secuencias limpias se ensambla el genoma. Existen muchos programas para ensamblar genomas. Nosotros utilizamos 3, Spades, Abyss y Velvet. Utilizamos estos 3 porque no estábamos seguros cuál nos iba a dar el mejor ensamblaje y queríamos ver, ¿verdad? Entonces los ensamblamos con estos 3 programas y evaluamos la calidad del ensamblaje con Quest. Al ver y al comparar toda la calidad del ensamblaje con estos 3 y por cada cepa, nos dimos cuenta que el mejor ensamblaje es Spades para todas las cepas que escogimos 9, menos para una que utilizamos el ensamblaje del genoma de Abyss. Luego de tener ya el genoma ensamblado, hicimos la clasificación taxonómica de la bacteria por medio de un genoma de referencia con el programa GTBDTK. Y luego realizamos la anotación del genoma de identificación de genes de interés con PROCA y KEGG, que es la Kaito Encyclopedia of Genes and Genomes. Esta es la tablita que resume qué bacterias escogimos para secuenciar genoma completo. Todas las características promotoras del crecimiento que tienen. Si se dan cuenta,
elegimos que tuvieran los nutrientes esenciales, pensando también en que es importante que la bacteria no solo fije el nitrógeno, sino que solubilice el fósforo, que nos dimos cuenta ya que es limitante, y solubilice el potasio. En la fijación de nitrógeno, esos cuadritos celestitos que ven ahí son las bacterias que logramos identificar que sí tienen los genes de fijación de nitrógeno que evaluamos el gen NIF-H. Pero no significa que no tengan ni otra ruta para fijar el nitrógeno y tampoco significa que no fijen el nitrógeno el resto, sino que probablemente no encontramos estos genes por diferentes razones, por la variabilidad y demás. Después, si se dan cuenta, también vimos la parte de hormonas de crecimiento vegetal. Elegimos las bacterias que tuvieran la producción de ACC de aminasa y que produjeran el ácido indol acético, que también es una hormona de crecimiento vegetal, que produjeran enzimas, en específico proteasas y lipasas. Las gluconasas, digamos que hay algunas que no tienen gluconasas, pero también la mayoría tienen. De los de defensa, como los silicatos, si se dan cuenta, solo 2 tienen. Fungicidas, todas producen pirronitrina, pocas producen quitinasas. Y la última es sideróforos, que atrapa metales pesados, en específico hierro. Y esta tablita son todos los genes que encontramos en el genoma que están relacionados a la fijación de nitrógeno. Encontramos la presencia de genes del complejo nitrogenasa dependiente de molibdeno, que son los genes NIF, que ven ahí, NIF. Los genes reguladores del complejo nitrogenasa, que son los genes FIX, que son FIX-H, FIX-O y FIX-J. Y los genes del complejo nitrogenasa, que es el DRAG, y genes del complejo nitrogenasa dependiente de vanadio, que es el BNF-A, en este caso. Si se dan cuenta, no vemos la presencia de todos los genes de los complejos nitrogenasa, a pesar que son necesarios para llevar a cabo toda la ruta. ¿Por qué pasa esto? Se puede ver a que hay una alta variación entre estos genes en la codificación de los genes, y esto disminuye el índice de similitud que se utiliza para identificar los genes, que el programa usa para identificar estos genes, y puede impedir también que los genes sean identificados. También les quería mencionar que estos son algunos de los genes de la ruta, pero todos estos genes funcionan como cascada. Entonces, si uno se activa el otro también, y si se dan cuenta, o sea, son más de 10 genes, digamos, por ejemplo, en la ruta NIF, y en este caso solo identificamos 4 genes de la ruta NIF, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, no significa que no fijen nitrógeno, sino que puede ser que haya mucha variabilidad entre estos genes. O mejor dicho, hay demasiada variabilidad, entonces por eso fue que no los identificamos. También se observa que existe variación de características entre el mismo género de bacterias, y este es el caso de Acinetobacter, que lo tenemos por aquí y aquí. Y esto significa que no necesariamente el mismo género de bacterias va a tener las mismas características. Y hasta ahí he llegado por el momento. Mis siguientes pasos es realizar la reconstrucción de estas rutas metabólicas por medio del análisis del genoma completo que ya tengo, y secuenciar el microbioma 16S de las muestras de suelo para ya unificar los resultados de la secuenciación con los datos biogeoquímicos del suelo. Y esto no sería posible sin el equipo, sin mis 2 asesores, Dalia y Felipe. Y abajo están todos los tesistas que han participado en el proyecto, que, como les menciono, es un proyecto bastante más grande que este proyecto de doctorado. Y entonces, solo para reconocerles todo su trabajo. Todos son de tesis de licenciatura de las carreras de bioquímica, de microbiología y biotecnología molecular. Y muchas gracias.